Vamos hoy a la escritura, al libro de Jeremías. Ya le digo que. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 32, versículo 27. Jeremías capítulo 32. Versículo 27. Capítulo 32, versículo 27. 32, versículo 27. Exacto. Dice. Jeremías 32, 27. 32, Sí. 27. El que lo encontró primero, por favor, lo lee. Dice Jeremías: yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Exacto. ¿Qué dice acá? Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que algo imposible para mí? Exacto. Entonces, mire lo que dice. Estamos en el libro de Jeremías, el capítulo 32, versículo 27. Dice: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. Y hace una palabra: ¿hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Y este mensaje está titulado: para nuestro Dios nada es imposible. Repita con nosotros: para nuestro Dios, nada es imposible. Si alguien lo cree por allá, ponga una manito, un corazoncito. Y quiero contarle algo, quiero introducirlo en el contexto de la escritura que estamos leyendo. El profeta Jeremías tiene una conversación con Dios. En esta porción de la escritura, el profeta Jeremías tiene una conversación con Dios. Y el profeta Jeremías, en el momento de tener esta conversación con Dios, está preso porque el rey Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso en la cárcel, en el patio de su palacio, porque Jeremías estaba profetizando algo contrario a lo que el rey de Judá quería escuchar. Resulta que la situación de la ciudad era complicada. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, tenía la ciudad sitiada, esperando para poder tomarla. Y la palabra que Dios daba a través del profeta no era nada alentadora. Es más, lo que el profeta estaba anunciando era un juicio tremendo para el rey y para la nación. Y el rey no le gustó que Jeremías profetizara estas cosas. El rey Sedequías había puesto a Jeremías en la cárcel, pero aún en la cárcel Jeremías todavía seguía hablando la palabra de Dios, todavía seguía profetizando el mensaje de Dios. Y el mensaje que Dios le daba a Jeremías era el siguiente: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Se quedará allá hasta que yo lo visite. Y si ustedes, pueblo de Israel, nación de Judá, le declaran la guerra a los caldeos, si ustedes pelean contra los babilonios, no les irá bien. No los podrán vencer. Ustedes perderán la batalla. Entonces, ante semejante palabra tan alentadora, porque usted cree que eso es alentador, Sedequías no quería escuchar esta palabra de Jeremías y Sedequías pensó que metiendo a Jeremías a la cárcel iba a impedir que la palabra de Dios fuese hablada, que el mensaje de Dios fuese profetizado. Pero aún en la cárcel, aún estando preso, aún estando prisionero, aún estando tras las rejas, Jeremías profetizaba el mensaje que Dios le da. Amén. Y en medio de este panorama tan desalentador, el Señor le da una instrucción a Jeremías poco usual. Para nosotros esto sería poco usual. Imagínese usted en la cárcel, en una nación que está sitiada, en una nación que Dios profetizó que va a ser tomada, que va a ser llevada cautiva, que va a ser llevada prisionera. Dios le da un mensaje poco usual a Jeremías. Y le da una instrucción: que compre una propiedad a uno de sus primos. Gracias. Que compre una propiedad a uno de sus primos allí en la tierra de Judá. Estando preso, miren lo que hace Dios. Es que solo Dios hace lo que hace, ¿cierto? Entonces Jeremías, estando preso,
en medio de una situación nacional de guerra, que según lo hablado por el Señor iba a terminar en destrucción, donde iban a ser llevados cautivos, el Señor le dice: Jeremías, quiero que le compres la propiedad a tu primo. Y como era de esperarse, Jeremías, aunque obedeció la instrucción del Señor, él compró la propiedad. Le pregunta al Señor: Señor, con la situación que estamos atravesando, con lo que está a punto de suceder, con lo que yo estoy viviendo, ¿para qué me pides que compre una propiedad? Que incluso me tocó pagar mucho dinero por esa propiedad. Y es allí cuando el Señor le responde a Jeremías lo que le habla en el versículo 27. Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. Jeremías, ¿tú crees que hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Imagínese qué maravilloso como le responde papá a Jeremías, ¿cierto? Jeremías, ¿por qué te preocupas? Porque yo te diga que en medio de este conflicto nacional yo te mandé a comprar una propiedad. ¿No crees que yo tengo todo bajo control? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí que está escuchando lo que el Señor le está diciendo? Y la palabra del Señor al respecto de la respuesta que le da Jeremías, ¿por qué le pide que compre la propiedad? Dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Entonces toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada de la propiedad que acaba de comprar, ponlas en una vasija de barro para que se preserven, para preservarlas por largo tiempo, pues algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas y viñedos y campos. Aleluya. Lo que el Señor le está diciendo a Jeremías es: aunque esto esté pasando, la vida de la nación no se va a acabar aquí. Aunque esto esté sucediendo, y no sé si la iglesia entendida de la palabra, la iglesia entendida de los tiempos, está captando lo que el Espíritu le quiere decir. Amén. Entonces dice: porque sí, Dios le está diciendo a Jeremías, sí, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por medio de la guerra. Habrá hambre, habrá enfermedad, habrá escasez. Los llevarán cautivos, serán prisioneros, pero ciertamente yo traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso que nos da a entender, iglesia. Si comparamos lo que estaba viviendo Jeremías con lo que estamos experimentando nosotros en este tiempo, nosotros tenemos que entender que esta pandemia no detiene a Dios, y si no detiene a Dios, no detiene a los hijos de Dios. Dios le está diciendo a Jeremías: está en la cárcel, va a ir la nación de Judá al cautiverio, todos serán apresados, pero Dios le dice: compra la propiedad, porque de cierto te digo que en algún momento volverás a la casa y disfrutarás de lo que te he entregado. Aleluya. ¿Hay alguien que entienda lo que el Señor está hablando? Y esto nos tiene que enseñar que nuestro Dios es Dios de batallas difíciles, de empresas perdidas. Que nuestro Dios, donde el mundo declara enfermedad y muerte, Él decreta vida. Y no solo la vida que podemos disfrutar aquí en la tierra, sino vida eterna. Aleluya, aleluya. Y el Señor le hace una pregunta al profeta, la misma que te hace esta noche a ti, tú que nos estás escuchando, la misma que nos hace a nosotros. Y el Señor dice: José Hernández, ¿hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que me sea difícil? José Alejandro Hernández, ¿hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Y la misma pregunta te hace a ti, tú que estás allí viendo este mensaje, tú que estás frente al celular, frente a la pantalla, frente al televisor. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Respóndenos, responde con nosotros. ¿Hay algo imposible? ¿Hay algo imposible? No. ¿Hay alguien que pueda responder a esa pregunta? En medio de cualquier situación que estemos enfrentando, nosotros, los hijos de Dios, podemos florecer. Aleluya. Alguien dice amén. Porque nuestra historia no se ha terminado. Esto, señores, apenas comienza, porque Dios todavía no ha escrito un final para nosotros. Aleluya. Como la esposa de un pastor que en algún momento de un testimonio estaban pasando una situación muy difícil. Su esposo acababa de sufrir un atentado. Le pegaron 7 tiros en el pecho, él estaba enfrentando, estaba peleando, luchando por su vida, estaba entre la vida y la muerte en una clínica, y ellos antes del atentado estaban
como tratando de cerrar el negocio, de comprar un apartamento. Y cuando él sufrió ese atentado, ella fue y cerró el negocio del apartamento. Y la familia le decía, ¿por qué hiciste eso? ¿No ves que tu esposo está entre la vida y la muerte? Y ella dijo, porque él se va a levantar de allí y nosotros vamos a ir a vivir en ese apartamento y nosotros vamos a disfrutar de esa casa. ¡Aleluya! Esa debe ser nuestra actitud. Dios es soberano, Dios es el dueño de nuestra vida, pero si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho, no morirás, sino que vivirás para ver mis promesas cumplidas y mi palabra puesta por obra, tú y yo, ¿qué debemos hacer? Solo creer a la palabra, iglesia, cree la palabra, iglesia. Nuestro Dios es el Dios soberano y en el desarrollo de la historia nos ha demostrado que lo que es imposible para nosotros es más que posible para Él. Por eso este mensaje se llama No hay nada imposible para nuestro Dios. Para nuestro Dios nada es imposible. Repita conmigo. Para nuestro Dios, nada es imposible. Y vamos a analizar en esta hora algunas cosas o circunstancias por medio de las cuales a través de la escritura podemos comprobar que para nuestro Dios no hay nada imposible. Algunas muy pocas, porque son muchas las que en la escritura nos demuestran que Dios es el Dios de lo imposible, que a Él nada lo detiene. Pero vamos a analizar unas pocas, unas que pude ver o que el Espíritu Santo me mostró para el mensaje de esta noche. Y lo primero, aquello en lo que Dios manifestó su gloria y que es imposible para el hombre, pero más que posible para Dios, fue la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es un evento que se sale de todo orden natural. Ningún ser humano puede resucitar por sí mismo. Ningún ser humano se puede levantar de la muerte, pero Cristo sí. Y eso está en Mateo 28, versículos 5 y 6. A ver, mis ayudantes. Mateo 28, versículos... Ahí mismo sería Mateo. mi ayudante chiquito y mi ayudante 25, grande. Mateo 28, versículos 5 y 6. Mateo 28, versículos 5 y 6. Dice, el ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí porque ha resucitado tal como ¡Aleluya! Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. ¿Qué dice allá? Acá dice 28:5 dice, y el ángel le dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé, están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. ¿Y el 6? El 6 dice, no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús fue crucificado, pero Él no se quedó en la tumba, no se quedó muerto. Al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ninguno de los ídolos a los que la humanidad adora ha resucitado de la muerte, pero nuestro Dios sí resucitó y vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está vivo y vive para siempre. Él es nuestro Dios. Ese es el Dios al que le pertenecemos. Ese es el Dios al que adoramos. Un Dios que la muerte no pudo detener. Aleluya. No solo se evidencia por las resurrecciones que efectuó en su ministerio terrenal, devolviendo a la vida a personas que habían fallecido. Incluso a Lázaro lo devolvió a la vida después de 4 días, cuando su cuerpo ya estaba podrido, cuando ya estaba los gusanos comiéndose la carne, sino en el hecho supremo de que fue levantado de la muerte por el poder del Padre, venciendo así la muerte. Alguien puede glorificar el nombre de nuestro Dios. Y aquí se evidencia el hecho de que para nuestro Dios, el Dios al que amamos, el Dios al que adoramos, el Dios al que le pertenecemos, el Dios al que servimos y seguimos y que ahora es nuestro Padre, para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, nada detiene a nuestro Dios. Y entonces Dios una vez más nos hace la pregunta: a ti que estás viendo este mensaje, ¿hay algo imposible para mí? Te pregunta Dios. ¿Hay algo que me sea difícil? Y mire esto, cuando la piedra que cerraba el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de Jesús fue corrida, no fue corrida para que Jesús saliera del sepulcro. La piedra fue corrida para dar testimonio a las mujeres y a los discípulos de que Él había resucitado. Él ya no estaba en el sepulcro, Él ya no estaba en la tumba, porque a Jesús la tumba no lo pudo retener y la muerte no lo pudo detener. Aleluya,
Aleluya. A nuestro Dios ni la muerte lo detiene, ni la tumba lo retiene. Y ese es el Dios al que tú y yo seguimos. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Dios que le estaba hablando a Jeremías y le estaba diciendo: Jeremías, no te dejes llevar por la circunstancia que estás atravesando, porque yo soy el Dios que hace lo imposible posible. Aleluya. Porque él creía que después del cautiverio volver a Judá y volver a retomar la vida normal sería imposible, pero Dios le está diciendo: no, yo los recogeré, yo los volveré y los traeré, plantarán, tendrán casas, tendrán viñedos. En estos días veíamos un mensaje que cautivó mi atención, porque era una situación parecida, y en medio del cautiverio, en medio de la cautividad, allá presos en un país, en una nación lejana, el Señor les dice: planten viñas, cásense, tengan hijos, que sus hijos les den nietos. Aleluya. ¿Qué nos puede detener a ti y a mí? Donde sea que estemos puestos por el Señor, ahí debemos florecer. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? El segundo aspecto en el que yo veo que Dios nos muestra su capacidad de desarrollar lo imposible es la salvación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19, versículo 25 al 26. Mateo capítulo 19, versículos 25 al 26. 25 al 20. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús les dijo y comentaban entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué dice acá? Dice: cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarnos? Jesús los miró y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Mire, para Dios no hay nada imposible, dice esa versión. Acá dice: los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente, como que seriamente, y dijo: humanamente hablando es imposible. Para el hombre esto es imposible, la salvación. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios es más que posible. Y quiero contarte a ti que me estás viendo, tú que estás acá frente al televisor, al celular, que había una barrera insalvable entre Dios y nosotros. Había una barrera insalvable entre Dios y el hombre, y era la barrera del pecado. Humanamente hablando, no había nada que el hombre pecador pudiera hacer para acercarse a un Dios santo que aborrece el pecado. El hombre que era enemigo de Dios a causa del pecado que había originado su ira. Éramos enemigos de Dios. Mire esto tan tremendo. Pero Dios, consciente de esta imposibilidad, proveyó el medio para quitar esa barrera que nos separaba de Dios, y fue la muerte de su Hijo. Jesús pagó por nosotros una deuda que Él no tenía, porque para nosotros era imposible pagarla. Para nosotros era imposible pagar esa deuda. Y eso está en Efesios 2, el capítulo 2. Yo lo voy a leer para que avancemos. El capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pasemos al 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, o sea, eso era algo que estaba dentro de nosotros, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás, porque vivíamos para pecar, para desobedecer a Dios, para hacer lo malo. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Quiero contarte que la salvación no es un hecho que el hombre hubiese podido alcanzar por méritos propios. Nada había que el hombre pudiera hacer para poder alcanzar la salvación. Y si Dios no provee un medio al hombre para que sea salvo, el hombre se hubiera perdido. Eternamente estábamos condenados, eternamente viviríamos separados de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y lo que era imposible para Dios lo hizo posible lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de Jesucristo y nos devolvió a la vida
por medio de Cristo. Mire, nos hizo nacer de nuevo, nos quitó el espíritu muerto a causa del pecado, nos dio un nuevo espíritu, nos quitó el terco corazón de piedra, nos dio un nuevo corazón. Y a través de Cristo recibimos la salvación, que era algo que ni siquiera merecíamos, solo por el amor de Dios. Imagínese, este Dios que no solamente no hay nada difícil o imposible para Él, sino que hace lo necesario para ir en pos de ti y de mí, como dice esa canción. No hay sombra que Él no alumbre, monte que no escale para encontrarnos, para rescatarnos. No hay pared que no derribe, y esa pared, la pared que nos separaba, la pared del pecado, Él la derribó para poder encontrarnos a cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén, 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 amén. Y miren, Dios no nos negó ni a su Hijo. Escuche esto. Usted tiene que ser consciente de eso. Usted tiene que meterse esto en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma, en los sentidos. Que Dios no nos negó ni a su Hijo. Eso lo dice Romanos 8:32. Vamos a la escritura, al libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. 32, estoy en el 27. Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos da a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Qué dice allá? Allá. Dice, Dios no negó ni siquiera a su propio Hijo, que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Mire, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y si lo hizo así, ¿no nos dará también todo lo demás? Y mire, es imposible para usted y para mí entregar a nuestros hijos. O sea, que a mí alguien me viniera y me dijera, o que a nosotros, a José y a mí alguien nos viniera y nos dijera, mire, tal persona para ser salva, usted tiene que entregar a su hijo en sacrificio. Pues yo le digo, pues oremos por él. Oremos por él y que Dios tenga misericordia. Pero yo a mi hijo no. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es imposible. Una persona normal como nosotros, en sus 5 sentidos, jamás, imposible, nunca entregaría a su hijo en sacrificio para beneficio, incluso y ahora más de personas pecadoras. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y hay una pregunta que hace el escritor, el apóstol Pablo. Si Dios entregó a su propio Hijo, a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a entregar todo? Si Dios entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados, ¿cómo no y nos dio el regalo de la salvación? ¿Cómo no nos va a dar la sanidad? ¿Cómo no nos va a dar la provisión? ¿Cómo no nos va a dar la liberación? ¿Cómo no nos va a dar el matrimonio? ¿Cómo no nos va a dar la empresa, la economía? Lo que sea que necesitamos, ¿cómo no nos lo va a dar? Si ya lo más importante, lo más difícil, lo que era imposible, lo dio a través de Cristo, lo entregó para rescatarnos a nosotros, para liberarnos. Si ya hizo lo más grande, ¿cómo no va a ser lo más pequeño? Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien Amén. está recibiendo Amén. la palabra? Hoy tú y yo podemos acceder a todas estas cosas porque nuestro Dios, el Padre, es nuestro Padre y provee para todas nuestras necesidades. Acércate a Dios y recibe de Él lo que necesitas, sea sanidad, sea provisión, sea resolver tu situación emocional, lo que sea que en este momento a ti te parezca imposible resolver, recíbelo a través de Cristo. Sé liberado, sé sanado, sé prosperado, se recibe provisión. Mira, es tanto que la Biblia dice que Él tomó nuestra pobreza y nos dio su riqueza, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y no se trata ahora de que tú y yo vamos a anhelar riquezas que nos dañen el corazón. No, se trata de que podamos tener abundancia, podamos tener todo suplido para también poder bendecir a otros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Recibe lo que sea que en este momento a ti te parezca imposible de alcanzar. Recíbelo a través de Cristo. Recibe tu sanidad, recibe tu provisión, recibe tu liberación, recíbela, porque en Cristo ya está provista para ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y otra cosa, otro aspecto en el que yo veo a mi Dios obrando en lo imposible es abriendo las puertas de la cárcel. Y quiero que
Acá Josecito me busque Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo 19. Hechos capítulo 5, 19. Y el papá José me busque Hechos 12, el capítulo 12, versículos 4 al 8. Aquí, avancemos aquí. Hechos 5. ¿Para mí Hechos qué? Hechos 5, 19. Hechos 5, 19, ¿no? Sí, ¿usted ya tiene Hechos 12? Lea Hechos 12. Hechos 12. Del 4 al 8. Del 4 al 8 dice así. Del 4 al 8. Como vio esto, le agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados lo vigilaran la cárcel. Herodes planeaba usar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no podía hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con cadena afuera. Los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate la sandalia. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cubre con tus manos y sígueme. Mire esto tan maravilloso. ¿Y ahora qué dice Hechos 5, 19? Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel. Los dejó salir y les dijo: sí, el 19 y luego el 23. vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron. Ya, el 23 es el 23. Entonces dice, el 23, encontramos la cárcel bien asegurada y los guardias a la entrada, pero cuando entramos la cárcel estaba vacía. La cárcel estaba vacía. En Hechos 5, 19 y luego versículo 23 dice: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y sacó a los discípulos. Y luego el versículo 23 dice: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Y en el capítulo 12, los versículos 4 al 8, pues ustedes ya saben cómo fue la liberación tan asombrosa y tan milagrosa de Pablo, ¿cierto? Y la escritura en el libro de Apocalipsis dice que nuestro Señor Jesús abre puertas que están cerradas. Las puertas que incluso nadie puede abrir, que nadie tiene capacidad para abrir, Jesucristo las puede abrir. Y es imposible que un hombre fuertemente custodiado que pueda abrir la puerta de la cárcel, y mucho menos si no tiene una llave de acceso. Y cuando está, en el caso de Pablo, había 4 pelotones ahí guardándolos para que no llegaran los discípulos a rescatarlo. O sea, esa escape de Pablo era como imposible. Era imposible ese escape. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Y Dios declaró para nosotros que las puertas están abiertas. ¿Lo recuerdas? Amén. Y yo te pregunto hoy, ¿cuáles son esas puertas que se te habían cerrado, que a ti te resultaban imposible abrir? Pues hoy en el nombre de Jesús declaramos que esas puertas están abiertas. Pasa la puerta, traspasa la puerta en el nombre de Jesús. Y se abren. Quiero, ya para concluir, terminar contando mi testimonio, porque hace 8 días di un avance, pero realmente no conté todo el testimonio como había sido. Y es que yo desde el 99 tenía una deuda que yo no había cancelado, y cuando ya conocí al Señor, pues yo traté de cancelar la deuda, pero la deuda ya estaba muy crecida, y entonces yo no la pude cancelar. Incluso el año pasado estuvimos revisando la deuda para ver si hacíamos un acuerdo de pago. Pero fuimos al banco cuando yo tenía la deuda, que habían vendido la cartera, que esa deuda estaba activa, que yo tenía que hacer un abono. Bueno,
Entonces tratamos de mirar a ver cómo teníamos la posibilidad de hacer un pago, pero yo no podía pagar esa deuda y yo estaba reportada en las centrales de riesgos con un reporte negativo desde el 99 hasta la fecha. Entonces cuando me empieza a llegar un mensaje de que revisara mi historial crediticio, pero pues yo me metí por curiosidad, no porque yo pensara sino por curiosidad, porque yo dije, pues yo tengo eso negativo, pero voy a ver cómo aparece el reporte. Y cuando el reporte apareció en ceros, entonces yo le dije, mami, mira eso tan raro, y me dijo, ve. Y fuimos a una entidad financiera, solicitamos el reporte de data crédito, como les contaba hace 8 días, no aparecí con un reporte negativo y por el contrario aparecí con un puntaje altísimo, como si yo tuviera una vida crediticia muy buena y de muchos años. Entonces hicimos la gestión en ese banco, solicitamos una tarjeta de crédito para mí, pero yo les tengo que confesar que hasta último momento yo estuve esperando, como cuando a Pedro lo fueron a sacar de la cárcel y el ángel le dijo, despiértate, vístete que nos vamos, y así le pasa a uno. Dios está obrando, Dios está respondiendo a su palabra, Dios está abriendo las puertas a nuestro favor y no se queda, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces hasta último momento yo decía, ¿será que la niegan? Porque con ese reportaje negativo de tantos años, pues no negaron la tarjeta de crédito, aprobaron la tarjeta de crédito, mañana me entregan la tarjeta de crédito y en las centrales de riesgo no aparece ningún reporte, y si en las centrales de riesgo no aparece ningún reporte es porque la deuda no existe. Amén. Y aquí lo milagroso del asunto es que ni siquiera tuve que hacer un abono, y donde yo hubiera pagado la deuda haciendo abonos, donde hubiera hecho un acuerdo de pago y hubiera hecho abonos, me hubiera tomado esperar 4 años que me sacaran de las centrales de riesgo, pero no tuve que esperar los 4 años que me sacaran de las centrales de riesgo, no tuve que pagar nada, porque nuestro Dios es el que abre puertas que nosotros no podemos abrir. Nuestro Dios es el que abre puertas que para nosotros estaban cerradas. E iglesia, Dios dio la palabra, Él dijo que las puertas están abiertas, las puertas están abiertas, y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Así que entra por la puerta, accesa por la puerta que Él ya te abrió, porque la puerta está abierta. ¿Qué es eso imposible para ti? ¿Qué es eso tan difícil que hasta ahora no has podido superar? Pues hoy en el nombre de Jesús, por causa de la palabra que nuestro Dios nos está entregando, por causa de la palabra que nuestro Dios está desatando para nosotros, pasa la puerta, porque la puerta está abierta. Si es tu sanidad, recíbela. Si es tu sanidad, recíbela. Si es tu provisión, recíbelo. Si es para tu empresa, si tienes que levantar tu empresa desde cero, no te preocupes, que Dios está contigo. Dios abrió las puertas, Dios tocó corazones, Dios puso en la mano de personas los recursos que nosotros, iglesia, necesitamos para avanzar. Esa palabra es para ti, iglesia, y esa palabra operará en la vida del que la crea. Y si tú dices, yo la creo, yo la recibo, yo me apropio de ella, la verás. Cuando el Señor dijo, cuando yo vi las puertas abiertas, yo no me imaginaba que iban a ser estas puertas, porque esa fue una puerta que durante muchos años estuvo cerrada para mí. Pero mañana me entregan mi tarjeta de crédito y voy a empezar nuevamente. Voy a empezar nuevamente una vida crediticia, todo porque nuestro Dios movió su mano de gloria a nuestro favor. Ahora no le voy a decir que entonces si usted tiene créditos no los pague, porque es que esa deuda la tenía yo desde el 99 y era una deuda que para mí era imposible pagar. Pero si usted ha adquirido un compromiso financiero, primero no se meta si no puede responder, y segundo, si en este tiempo, porque este tiempo de la economía ha estado complicada, créale a Dios, siembre, pacte. No, séale fiel al Señor con sus diezmos, séale fiel al Señor con sus ofrendas. Eso hemos hecho nosotros, ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y Dios, nuestro Dios, ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? Y mi conclusión, para concluir este mensaje, es la palabra, es lo que ya Jeremías, después de ver la gloria, la misericordia del Señor, después de ver el poder, después de ver esa respuesta, es lo que Jeremías declara en el capítulo 2, en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Y Jeremías dice, oh soberano Señor, tú hiciste en los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso, con un despliegue de poder asombroso.
Nada es demasiado difícil para ti. Nada hay para ti que sea imposible. Diga conmigo, nada hay para mi Dios. Nada hay para mi Dios. Dígalo fuerte, nada hay para mi Dios. Nada hay para mi Dios. Que sea imposible. Que sea imposible. Yo quiero que terminemos con esa canción. Lo invito para que usted y nosotros declaremos entonces esa canción. Cierra sus ojos allí donde usted está. Cierra sus ojos allí donde usted está. Y diga, empiece a decirle, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para mí es posible para ti. Y tú para mí lo haces posible, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, empieza a decirle, iglesia, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esas puertas que se abrieron. Gracias, Señor. Vamos, empieza a decirle gracias, porque para mí era imposible alcanzar esa sanidad, pero hoy la alcanzo por medio de tu poder, porque no hay nada difícil o imposible para ti. Gracias, Señor, por tu provisión, porque para mí era imposible alcanzarlo. La provisión que necesito para pagar mis compromisos, para mí era imposible alcanzarla en este tiempo, pero tú lo haces posible para mí, porque tú abriste la puerta, Señor, tú abriste las puertas están abiertas, Señor. Oh, vamos, iglesia, desata la fe en la palabra, recibe la palabra, recibe la palabra. Jesucristo, reinas con poder. Vamos, decláralo. Soberano, victorioso Rey. Dilo. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dilo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Levanta la mano y decláralo. Tuya es toda la gloria. Vamos, decláralo. Tuyo es todo el honor. Adora a Dios. Vamos. Reinas con poder. Dilo con nosotros. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Decláralo, decláralo. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres soberano. Te adoramos, eres invencible. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Dile, tuyo es todo el honor. Todo, todo, todo. Tuya es toda la gloria. Iglesia, las puertas están abiertas. Aleluya. Todo el honor. Aleluya. Y como Dios le dijo a Jeremías, hay algo difícil, hay algo imposible para mí, hay algo que yo no pueda lograr. Solo para ti, Dios. Solo para ti es la gloria. Solo para ti es el honor. Solo para ti es la honra, la alabanza, la exaltación. Levanta las manos y adóralo. Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, Señor, todo el honor, tuya es Dios de lo imposible. Vamos, dilo con nosotros, Señor, te adoramos. Eres invencible, eres soberano, soberano, tuya es toda la gloria, Señor, todo el honor, tuyo es todo el honor, tuyo, tuyo. Oh Señor, Dios de lo... Vamos, decláralo, iglesia.
Desata tu fe. Desata tu fe con la palabra. Desata tu fe. Decláralo. Tú eres el Señor de lo imposible. Vamos, visualiza eso que para ti había sido imposible. Y mira cómo lo puedes superar a través del poder de nuestro Dios, porque hoy Él te da la palabra que es imposible para ti, porque para mí no hay nada imposible. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Aleluya. Y yo te invito esta noche para que declares con nosotros lo mismo que declaró Jeremías en el versículo 17, en el capítulo 32. Y yo quiero que repitas conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Oh soberano Señor, Oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra, hiciste los cielos y la tierra, con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. y con tu mano fuerte y con tu mano poderosa. Nada es demasiado difícil para ti. Nada es demasiado difícil para ti. Nada hay para ti que sea imposible. Nada hay para ti que sea imposible. Y lo que era imposible para mí, Y lo que es imposible para mí, hoy a través de tu poder, hoy a través de tu poder, lo supero. lo supero. Porque todo lo puedo en Cristo, Porque todo lo puedo en Cristo, que con su poder que con su poder me fortalece. me fortalece. Y repite con nosotros, así como abriste las puertas Así como abriste las puertas para que los discípulos para que los discípulos salieran de la cárcel, salieran de la hoy cárcel. declaro que las puertas para mí, Hoy declaro que las puertas para mí, para mi familia, para mi familia, para mi salud, para mi salud, para mi economía, para mi economía, para mi ministerio, para mi ministerio, para mi liderazgo, para mi liderazgo, para mi empresa, para mi empresa, para todo lo que necesito, para todo lo que necesito. están abiertas, Están abiertas, están abiertas, están abiertas. están abiertas. Y yo recibo la palabra, Y yo recibo y yo creo la palabra, yo creo la y yo palabra. vivo la palabra, Y yo vivo la palabra. reproduzco la palabra Reproduzco la y palabra. te glorifico a través de ella. Y te glorifico a través de ¿Y cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya, aleluya. Padre, glorificamos y exaltamos tu nombre. Les recuerdo, iglesia, que estamos en la semana de santificación. Mañana estamos conectados en el ayuno